Continuamos con lo que hemos venido viendo los viernes. Hace 8 días estuvimos hablando del nuevo pacto. Amén. Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras para establecer un nuevo pacto que es la base de nuestra fe, que es el fundamento. Amén. Cristo crucificado. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Para, por medio de su sangre, ¿qué? Hacer un pacto con su Padre, el cual sería la base de nuestra fe. Amén. Hace 8 días lo hablamos. Hoy vamos a ver un poco y de ahora en adelante vamos a entrar a profundizar en este nuevo pacto que es el fundamento de nuestra fe. Generalmente muy poco se habla de esto y esto es lo esencial, esto es la vida de la iglesia, esto es lo que sostiene toda la casa, el fundamento, Cristo crucificado. Pero Cristo fue crucificado para obtener una ganancia, unas riquezas que son ahora para nosotros nuestra herencia como hijos de Dios, como creyentes en Él. Amén. Entonces vamos a ver dos aspectos fundamentales de este pacto. El pacto tiene dos partes. Es como cuando tú llegas a una frase en el computador y le das clic y aparecen dos ítems. ¿Cuáles son los dos ítems del nuevo pacto? Los hermanos lo han descrito así como para resumirnos. Uno es el aspecto de la sangre y otro es el aspecto del espíritu. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar de la sangre y ustedes se van a dar de cuenta cómo esto tiene mucho valor para la vida cristiana según lo que dicen las Escrituras. Cuando tú ves a Cristo en la cruz, ¿qué ves? Juan, que fue uno de los discípulos que vio al Señor en la cruz, dice que cuando Él estaba siendo crucificado, uno de los romanos vino y le clavó una lanza en su costado, ¿sí? ¿Se acuerdan de pasar? Y que de su costado surgió algo. Dice Juan que él vio y que su testimonio es veraz. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Cristo estaba en la cruz y fue herido en su costado? Que nos recuerda mucho la herida de Adán por la cual surgió su mujer. De su costado surgió ¿qué? Agua y sangre. Esos son los dos aspectos del nuevo pacto, la sangre y el Espíritu Santo, que era un tipo, el agua. También cuando el Señor cuenta la historia del buen samaritano, dice que un hombre descendía a Jericó, me parece que dice, y que se le vinieron unos asaltantes en el camino y lo hirieron. Y cuando este hombre quedó herido, pasó un sacerdote. El sacerdote representa que todo el antiguo pacto. Pero el antiguo pacto no puede hacer nada por el hombre, porque el antiguo pacto que decía, si haces esto y esto y esto y esto, ¿qué? Dios te va a bendecir. Pero si no haces esto y esto y esto y esto, ¿qué va a venir sobre ti? La maldición de la ley. Entonces el sacerdote no pudo hacer nada. Pasó después, ¿quién? Un levita. El levita, aquel que servía en el templo y que participaba en las Escrituras y en las enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué puede hacer el levita para salvar al hombre que está muerto en delitos y pecados? Nada. Pero pasó un buen samaritano. Y el samaritano, al ver al hombre herido, golpeado, hace algo. Se acerca a él a ayudarlo. ¿Cómo lo ayuda? ¿Cómo sana sus heridas? Con aceite y vino. El mismo dos aspectos del nuevo pacto. Entonces, cuando veamos por las Escrituras, ustedes van a ver cómo estos dos aspectos son la esencia del fundamento de nuestra fe, la obra de Cristo. Entonces, hoy vamos a comenzar a estudiar el aspecto de la sangre. Tal vez vamos a demorarnos 2 o 3 viernes más solo con la sangre. Después vamos a dar al Espíritu hasta donde el Señor nos guíe. Igual tenemos que hacer muchos apéndices porque tristemente el Evangelio hoy es muy desconocido en medio del pueblo cristiano y no solo es desconocido, ignorado, sino que muchas de las cosas que son fundamentales en nuestra fe no se enseñan o se enseñan contrariamente. Entonces necesitamos ver por las Escrituras qué fue lo que Cristo obtuvo por nosotros, qué es lo que tú recibes cuando crees en Él y de qué se compone la herencia. ¿Se acuerdan esa frase que leímos hace 8 días? La herencia eterna. Entonces vamos a leer el pasaje que leímos hace 8 días. Está ahí en Hebreos capítulo 8, donde el autor nos cita un pasaje de Jeremías capítulo 31, mostrando el nuevo pacto que iba a ser sellado con la sangre de Cristo. Entonces el nuevo pacto está compuesto por las dos partes. En la primera parte, mira lo que dice en el versículo 9. Dice:
8:9 dice, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, el nuevo pacto es diferente al pacto que se hizo en el monte Sinaí con Moisés y la ley. Y más adelante dice, en el 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál es el pacto que el Señor hará con la casa de Israel? Entonces en la siguiente parte del versículo nos va a mostrar el aspecto del espíritu, y más adelante nos muestra el aspecto de la sangre. Entonces mira cómo dice, pondré en mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. ¿Cómo el Señor va a poner sus leyes en nuestra mente y cambiar nuestro corazón? Pues Jeremías lo decía, he aquí yo voy a poner un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ese es el aspecto del cual, el espíritu. Pero vamos a comenzar a ver hoy la sangre, ¿amén? Que es lo que viene a decirnos enseguida el autor, ahí en el versículo 12. La sangre está relacionada directamente con el pecado. Y mira lo que el Señor decía, y cuál era el pacto que él iba a hacer con sus hijos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Entonces el primer aspecto es el Espíritu poniendo un nuevo corazón, escribiendo las leyes del Señor en nuestra mente. Y la segunda parte del pacto es esta: se olvidará de nuestras iniquidades. El fundamento de nuestra fe es que cuando Cristo fue a la cruz a morir por nosotros, se llevó nuestros pecados. Amén. Entonces el tema que vamos a compartir hoy es la sangre y el perdón de nuestros pecados. Ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Hace 8 días lo mencionamos bastante, pero hoy lo vamos a ver a profundidad en las Escrituras. Cuando tú vas a poner un fundamento, yo me acuerdo que al frente de mi casa construyeron un parque y comenzaron a construir eso, trajeron retroexcavadoras, máquinas, y ellos iban a hacer un parque, un skatepark para montar tabla y patines y cicla y todo eso, y ellos comenzaron a trabajar. Entonces todos los muchachos querían el skatepark y ellos comenzaron a excavar y a excavar y a excavar. Duraron 5 meses profundizando en la tierra hasta que pusieron el fundamento. Cuando hicieron el parque se demoraron 1 mes. ¿Por qué profundizaron y por qué profundizaron tanto? Para que lo que iban a sobreedificar tuviera un buen fundamento. Eso es lo que estamos haciendo los viernes, para que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana útil en las manos del Señor. Debemos profundizar ¿en qué? En lo que Cristo hizo por nosotros, que es nuestro fundamento. ¿Amén? Entonces hoy vamos a ver el aspecto del perdón de los pecados. Hay varios pasajes. El mismo Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos a predicar, les envió a predicar esto. Mira lo que dice Lucas, ahí antesito. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 47 dice: esta era la labor que el Señor mandó a sus discípulos. Lucas 24, versículo 47. Cuando el Señor mandó a sus apóstoles, les dijo: vayan y prediquen. Habrán señales que los iban a acompañar. ¿Sí se acuerdan? Sanarán enfermos, expulsarán demonios, bueno, muchas cosas. Los morderán escorpiones, serpientes y no les harán daño. Pero el mensaje de ellos no eran los milagros. El mensaje de ellos no eran las señales. El mensaje de ellos no era la prosperidad. ¿Qué mandó el Señor a predicar a sus discípulos? Porque hoy en día el pueblo cristiano está siendo engañado. ¿Por qué? Porque aquellos que deberían predicar la verdad se volvieron a otras cosas. Hasta fábulas están predicando en los púlpitos. ¿Qué mandó el Señor a predicar? Léalo con sus propios ojos para que vea que lo que estamos haciendo es la misma función que el Señor le mandó a sus discípulos. Y les dijo, cuando les habló de que era necesario que Él muriera, que resucitara, y les dijo, y que se predicase en su nombre, que el arrepentimiento. Primera parte. ¿Qué es el arrepentimiento? Es mostrarle al hombre por las Escrituras que el camino que ha llevado está totalmente, ¿qué?
errado y contrario a Dios, y que tiene que ¿qué? Abandonar sus antiguos caminos y volver su mirada a Cristo. Cuando el hombre comienza a ver que ha ofendido a Dios, que ha desagradado a Dios, que ha pecado delante de Dios, ¿qué camino le queda? La cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo hay un precioso regalo para el hombre. ¿Cuál es el regalo? Lo que sigue diciendo, dice, y el perdón de pecados en todas las naciones. Le está diciendo el Señor a sus discípulos, vayan, prediquen. ¿Qué deben predicar? Que yo he obtenido por los hombres, ¿qué? Perdón de pecados. Entonces, eso es lo que vamos a compartir hoy. No solo fue el mandamiento del Señor, sino fue aquello que hicieron los discípulos. Hechos capítulo 2. Mira que este era el mensaje de Pedro, de Pablo, de todos los hombres que el Señor usó en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 37. Y dice, vamos a leerlo desde el 36 porque está muy relacionado con el arrepentimiento. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué Pedro les dice esto? Porque, miren hermanos, nosotros, como un día nos decía el mismo Romancito, nosotros no vamos a encontrar que las personas se arrepientan, vean su pecado, cuando nosotros no les hablamos por la luz de las Escrituras y les mostramos su condición. Hoy los días los predicadores dicen esto: a mí no me gusta hablar del pecado, no me gusta hablar del infierno, a mí no me gusta acusar a las personas porque nuestro mensaje es un mensaje de amor. ¿Sí lo has escuchado? De prosperidad, de bendición, de superación, de autoestima, dicen hoy en día. Pero Pedro le está diciendo a los discípulos, miren, ese Jesús al que ustedes mataron. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Tocándole la conciencia al hombre para que el hombre viera su condición. ¿Sí? A veces las personas llegan a uno, llega la mamá con problemas con su hijo porque su hijo tiene problemas de drogadicción. Entonces llega y dice la mamá, pero es que yo he sido tan buena, le he dado todo, me he sacrificado tanto por él y él me sale con este problema. Entonces tú coges la ley, porque la ley sirve para mostrar la condición del hombre, ¿no? Vamos a ver si ha sido tan buena. La ley dice, enseñarás a tus hijos por el camino, al sentarse, al acostarse, en todo momento le enseñarás la palabra. ¿Cuántas veces al día dedicas para enseñarle la palabra a tus hijos? Otra cosa, la ley dice, amarás al Señor sobre tu Dios sobre todas las cosas. Tú pones al Señor sobre tu trabajo, tú pones al Señor sobre tus obligaciones, tú pones al Señor sobre tus responsabilidades, o con tu vida le has mostrado a tu hijo que tú puedes vivir sin Dios y que Dios solo es cuando necesitas la solución a tus problemas. Entonces tú vienes a decirme que eres buena, pero diciéndome que eres buena estás diciendo que el Dios que inspiró la palabra es un mentiroso, porque el Dios que inspiró la palabra me dice que tú eres pecadora. Entonces le estás haciendo mentiroso a Dios. Entonces por lo que tú me estás diciendo, yo pienso que no eres tan buena. Yo pienso que tu hijo tal vez no te ha visto orar 2 o 3 veces en toda tu vida. ¿Cómo me vas a decir que eres buena? Tu hijo vive de la manera que vive porque eso es lo que has sembrado en el corazón de él. Y no pienses recoger paz cuando has sembrado tormenta, cuando has sembrado, bueno, cualquier cantidad de cosas que nosotros hacemos en nuestra naturalidad. ¿Qué es eso? El hombre no es bueno, necesita que arrepentirse, darse cuenta que ha vivido en contra de la voluntad de Dios. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, se dieron cuenta que realmente ellos habían estado unos días atrás gritando, crucifíquele, crucifíquele, y se dieron cuenta que él era el Mesías. Entonces se arrepintieron sinceramente. ¿Y qué pasó? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para
perdón de los pecados, el primer aspecto del pacto. Y el siguiente, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿ven cómo siempre están juntos en las escrituras estos dos aspectos? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Obedecer lo que el Señor le había dicho, predicar acerca del perdón de los pecados. Otra vez más adelante, Hechos capítulo 10. Quiero que lo leamos, que lo tengan presente para ver que lo que vamos a hablar era lo mismo que el Señor mandó, lo mismo que los apóstoles hicieron, y no es otro evangelio, sino el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice, Hechos 10. Dice, vamos a leerlo más o menos desde el 39. Está hablando la historia del evangelio, Pedro, a Cornelio y a todos sus familiares. Dice, hablando de la resurrección, y mira lo que dice en el 42. Y nos mandó, el Señor mandó a los apóstoles a qué? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿qué pasará con esas personas? Serán prosperados, serán sanados, no volverán a tener problemas. ¿Cuál es el evangelio que predicaban estos hombres? Recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Ese es el evangelio, ¿no? El perdón de los pecados. Entonces vamos a mirar por las escrituras, ¿qué es esto? ¿Cuánto de eso debemos atesorar en nuestro corazón? ¿Cuánto de eso es para nosotros como creyentes? Si es para nosotros, si no es para nosotros. Si Dios me perdonó o me perdonó a medias. Si me perdonó, pero si yo hago otra vez se acuerda de mis pecados y otra vez me los vuelve a echar en cara. Si puedo tener confianza en mi conciencia acerca de lo que dicen las escrituras o no. Amén. Pues vamos a leer varios pasajes. Vamos a ir primeramente a un pasaje que está en el Antiguo Testamento, donde se nos anuncia claramente la obra que el Señor iba a hacer. Uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, Zacarías, capítulo 3. Hace 8 días lo mencionamos, pero hoy lo vamos a leer con nuestros propios ojos. Este pasaje es preciosísimo, hermanos. Cuando tú lo ves, tú vas a ver la concordancia que hay en este pasaje con Apocalipsis 5. Dice, Zacarías, capítulo 3, desde el versículo 1. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mira la escena, es como un juicio. Está el ángel de Jehová, está el sumo sacerdote Josué, y está ¿quién? El acusador, el fiscal, Satanás. ¡Qué imagen tan tremenda! El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, antes de encarnarse en el vientre de María, era ¿qué? El Verbo, el ángel de Jehová, y ese Verbo eterno con el Padre, porque nuestro Dios es trino. Dios es uno, ¿sí? Pero la esencia divina, que son los atributos de Dios, ¿qué es eso? Dios es ¿qué? Omnisciente, omnipotente, eterno, invisible, trascendente, soberano. Eso es Dios. De esa esencia participan 3 personas que han existido desde antes de todas las cosas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas 3 personas han tenido funciones eternamente. Y estas 3 personas tú las encuentras aún antes del Nuevo Testamento. Encuentras al Padre como el Dios invisible. Y encuentras al Hijo como la imagen del Dios invisible. Y ese Hijo que iba a ser el Mesías prometido, dice Miqueas 5 que sus salidas fueron desde los días de la eternidad, manifestándose a los hombres. Entonces tú encuentras que en el Antiguo Testamento aparece un personaje, el ángel de Jehová. Y cuando este personaje se aparecía a los hombres lo adoraban como Jehová mismo. Nadie ha visto a Jehová, dice a Juan 1:1. Nadie ha visto a Dios. Pero Ezequiel vio a Dios.
Isaías vio a Dios, Moisés vio a Dios, Jacob vio a Dios, los papás de Sansón vieron a Dios. ¿A quién vieron si a Dios nadie le ha visto jamás? Al Hijo, que es la imagen del Dios invisible. Y ese cuando aparecía era el ángel de Jehová. No se puede profundizar en eso, pero los hermanos que quieran entender un poco más este asunto, hay un libro muy precioso del hermano Gino, Cristo en la eternidad y la Trinidad. Ahí se habla del ángel de Jehová. Entonces este ángel que aparece ahí es el mismo Señor Jesús antes de encarnarse. Entonces está el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. ¿Está quién? Josué, y está Satanás para acusarle. Y mira lo que sigue diciendo. Y dijo, ¿por qué decimos que este es el Hijo de Dios? Porque habla como Dios mismo. Y dijo Jehová, o sea, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué estaba haciendo Satanás? Diciendo, mira, diciéndole al Señor mismo, Josué, ¿tú vas a juzgar a Josué? ¿No ves esas vestiduras viles? ¿No ves que ha pecado en esto, y en esto, y en esto, y en esto? Porque ahorita tú ves a Josué como con sus vestiduras todas sucias, como el hombre que se acerca a Dios. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo es su condición? Totalmente, ¿qué? Caído, enemigo. Dice el Señor, les decía, ustedes están muertos en sus delitos y en sus pecados. Una vez los judíos dijeron, nosotros somos hijos de Dios, de Abraham. ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. ¿Y por qué? Porque las obras del diablo queréis hacer. ¿Qué hace el diablo? Es mentiroso desde el principio. ¿Sí? Entonces, si usted dice mentiroso, ¿de quién es hijo? Es asesino. Los que matan, los que pecan, ¿a quién se parecen? A Satanás. Y el hombre viene en toda su corrupción y en toda su inmundicia, pero Dios quería hacer un propósito con este hombre. Y saca al hombre en medio del fuego y comienza a trabajar con Satanás y le dice, el Señor te reprenda. Y mira lo que dice Josué. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Acuérdense la imagen del leproso, hermano. El leproso, su carne se caía, estaba lleno de inmundicia. ¿Por qué? Porque la lepra es tipo del pecado. Entonces, cuando el leproso se ponía su ropa, ¿qué pasaba con la ropa del leproso? Quedaba llena de su inmundicia. Aún como leíamos, ¿se acuerdan, hermanos? En Isaías, aún nuestras mejores obras de justicia, que son delante del Señor, trapos inmundos. ¿Cómo el hombre caído, pecador, va a acercarse a Dios? ¿Cómo Dios va a sanar la enfermedad del hombre? Y lo va a recibir y va a hacer su propósito con él a través de su sangre. Porque su sangre va a ser lo que el Señor hizo con Josué. Mira lo que dice. Y habló el ángel, habló el Señor. Y nosotros debemos estar atentos ¿a qué? A lo que habla el Señor. Sí, mira lo que le dijo el Señor a Josué. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, y esto que el Señor le va a decir a Josué es la esencia del evangelio. Nosotros no predicamos otra cosa. Cuando tú le predicas a una persona y le enseñas a venir a Dios a través de otro medio, lo que estás haciendo es blasfemar contra la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque le dices a una persona, ay, yo tengo un amigo que es cantante de rap y todo eso, y una vez le dijeron en un lugar, mira, ven, todo ese talento que tú tienes lo puedes usar para la gloria de Dios. Y puede ser verdad, pero miren, hermanos, nosotros le enseñamos a las personas a acercarse a Dios por sus propias fuerzas, por su oración, por su alabanza, por sí mismo, pero hasta que la persona no ha limpiado su pecado a través de la sangre de Cristo, no va a ser aceptada. Ella puede orar, puede cantar, puede obrar, puede hacer muchas cosas, pero ¿qué está viendo Dios?
si ella viene a través de la sangre del Señor Jesús, si viene por Cristo o viene por sus propias fuerzas. Cuando la persona realmente se está acercando a Dios, lo primero que muestra la luz es la condición humana. Lo segundo que muestra la luz de Cristo y el Evangelio de Cristo es que Cristo murió para quitar todas nuestras inmundicias y abrirnos un camino nuevo y vivo hacia Dios. Y mira lo que le dice el Señor a Josué, y eso es lo que el Señor nos dijo cuando nos predicaron la palabra. ¿Qué nos dijo? Mira, o sea, quiero que te des cuenta, Josué, que he quitado de ti tu pecado. ¡Qué obra maravillosa! ¿Cómo íbamos a quitar nuestros pecados? No podíamos. Estábamos ajenos. Es más, terriblemente el hombre no solo peca, le gusta pecar. Practica constantemente el pecado, es parte de él. Tú no le tienes que enseñar. Tú ves un niño y nace chiquito y tú lo ves todo bonito. Y este es mi hijo y todo bonito, los niños chiquitos son bonitos. Y comienza a crecer y comienza a manifestar lo que hay en él. Tú no le has enseñado a decir mentiras y ya lo trae ahí, formateado. Tú no le has enseñado a ser envidioso y él ya pelea con los demás. Tú no le has enseñado a que él es el centro y él quiere que todo el universo gire en torno a él. ¿Qué es eso? La naturaleza caída del hombre. ¿Y qué va a hacer Dios con un hombre lleno de inmundicia? Va a enviar a su hijo para que a través de la muerte de su hijo haga algo que era imposible para el hombre. ¿Qué? Ser perdonado. La única manera de que la justicia de Dios fuera satisfecha era ¿cómo? Con la muerte. Si tú comes esto, Adán, morirás. Y Dios no miente, hermanos. Su justicia, su juicio es eterno. Entonces, ¿cómo Dios va a levantar al hombre caído? ¿Cómo le va a perdonar el pecado? Más adelante nos muestra el pasaje cómo el Señor lo iba a hacer. Mire, saltémonos unos versículos y le dice ahora en el 8: escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y ahora va a comenzar a mostrarle la obra que Dios iba a hacer para que eso que había dicho Josué fuera real. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Esa era una de las palabras que se usaba para hablar de quién, del Mesías. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. O sea que para Dios poder limpiar a José, Él puso una piedra. ¿Cuál es esa piedra? La roca de nuestra fe. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Cuáles son los 7 ojos según Apocalipsis 5? Son el Espíritu del Señor enviado a toda la tierra. El aspecto de la sangre y el aspecto del Espíritu. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Imagínate el pecado de toda la tierra. A veces nosotros comparamos el pecado con la basura. ¿Ustedes estuvieron acá en Bogotá los días que no había recolección de basura? Un día sacamos basura y no pasó el camión. A los 2 días volvimos a sacar basura y no pasó el camión. A la semana Bogotá estaba hecha ¿qué? Un caos. Imagínate tú pecando diariamente, por 10, 15 años. Y tú te olvidas de tus pecados. El Señor no. Imagínate la cantidad de pecados que habían delante de los ojos de Dios. ¿Cómo iba a borrar toda esa maldad con el sacrificio de su Hijo? Porque Dios nos puede perdonar justamente porque su Hijo habría de morir. Isaías capítulo 53. Y ahorita vamos a ver las implicaciones que esto tiene para nuestra vida. Dice desde el versículo 1:
Isaías capítulo 53. Miren lo que decía Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hoy los mismos muchos, no todos, porque hay hombres fieles que predican la palabra de Dios. Muchos pastores dicen esto: yo no les digo a mis ovejas, como les llame, que Dios los ha perdonado y los ha salvado eternamente. Yo no les digo eso, porque si yo les digo eso se van a seguir pecando. Ay, lo que decía Isaías, ¿quién va a creer a esto? ¿Quién va a creer que Dios te iba a recibir a ti y te iba a perdonar a ti sin que tú hicieras algo? Tú siempre quieres tener mérito, tú siempre quieres gloriarte con algo. Cuando el Señor les decía, y cuando Juan le decía a los discípulos y a los judíos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los judíos una vez escucharon al Señor que le dijo a un paralítico: ten confianza, tus pecados te son perdonados. Lo voltearon a mirar y le dijeron: ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Sí? Es difícil que las personas crean el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos ponen su propia justicia y hacen a un lado lo que dicen las Escrituras. Pero según lo que vamos a leer en las Escrituras, Dios te ofrece un perdón eterno sobre la base de la muerte de su Hijo. Y ese es el aspecto de la sangre. Este era el nuevo pacto. ¿Qué va a ser el nuevo pacto? He aquí yo voy a llevar todas sus iniquidades y nunca más me acordaré de ellas. ¿Cuándo se va a acordar el Señor de nuestras iniquidades? Nunca más. ¿Por qué? Porque en un día las borró todas para siempre. ¿Cómo? A través de la muerte de su Hijo, anunciada por los profetas. Mira como decía: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hoy los cristianos vuelven el cristianismo supremamente atractivo. Templos bonitos, flores bonitas, música bonita, todo bonito, pero no está el sacrificio de Jesús. No está la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque quieren atraer a las personas bajo los sentidos, bajo lo que el hombre busca naturalmente. Pero cuando tú atraes a las personas a otras cosas fuera de Cristo, todavía están bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque en el único lugar que hay salvación es donde, y perdón y amor y gracia, ¿dónde es? En la cruz de Cristo. Si tú quitas a Jesús y pones cualquier otra cosa, ¿eso qué es? Apostasía, hermanos. Apostasía. ¿Por qué? Porque el fundamento de la iglesia verdadera, ¿cuál es? Cristo y este crucificado. Ese es el mensaje. Miren, los cristianos del tiempo de Pablo no necesitaban tener templos, ni personería judía, ni los pastores salían de un seminario, pero estos hombres conocían ¿a quién? A Jesús y a este crucificado. ¿Y saben qué hicieron? Trastornaron todo el mundo romano. Pero hoy la iglesia saca a Cristo y entra al mundo. Música del mundo, eventos del mundo. El pastor ya no es un predicador de la palabra, sino es un cuentachistes. Es un cuentachistes, es un motivador, es un predicador de metafísica, de autosuficiencia, de proclamar, y todo lo que proclame será hecho. ¿Dónde está en las Escrituras? Quitaron a Cristo y pusieron doctrinas de demonios en medio del pueblo de Dios. Y los cristianos lo siguen, ¿por qué? Porque no conocen las Escrituras. Si conocieran las Escrituras, verían que muchos de los que llamamos grandes pastores no pasan de ser lobos rapaces, hermano. Que por codicia cambian el Evangelio y se enriquecen y hacen lucro del Evangelio del Señor. ¡Qué tiempos tan terribles! El único camino que le queda a la iglesia es volver a las Escrituras. Pero volver con el deseo de pagar el precio por vivir lo que acá dice, así sea totalmente contrario al cristianismo que nos han enseñado.
¿No les parece tremendo esto, hermanos? Sigamos leyendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él iba a la cruz con una intención: ratificar el pacto. ¿Y ese pacto cuál era? Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, las personas veían a Cristo en la cruz y decían: no, ¿por qué? Los discípulos no querían que muriera, los judíos se burlaban de él en la cruz. ¿Qué estaba haciendo el Señor en la cruz, hermano? Mira lo que dice el profeta: mas él, herido, ¿por qué? Fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo ¿de qué? De nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces llega y dice la persona: ah, pero yo no soy tan malo, yo soy bueno. Bueno el diablo que te convenció de esa gran mentira. Bueno el diablo para mentir y tú para creértelo. No hay ni uno bueno. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. A veces siempre les damos el ejemplo a los hermanos. Una vez había un ratón en la casa, muerto, llevaba meses muerto el ratón. No nos habíamos dado cuenta. Así el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no sabe. Ay, pero si el Señor le destapara el corazón al hombre, cuánta envidia, cuánta codicia, cuántos celos, cuánta arrogancia, orgullo, idolatría, mentira, robo, asesinato, bueno, tantas cosas que eran. Y vimos el ratón y yo lo vi por fuera y se veía seco. Y Diana me dijo: recójalo. Entonces lo iba a recoger con una escoba y un recogedor. Cuando lo iba a subir, se volteó. Cuando se volteó el ratón y quedó así de cabeza, estaba lleno de gusanos por dentro. Así es el hombre. Por fuera tú dices: oh, pero deja que el Señor le destape el corazón y verás lo que hay en el corazón. Oh, Señor. Yo a veces cuando nos podemos hablar con mi esposa de las cosas que pasan en el trabajo de ella y todo, digo: no me cuente más, porque realmente el hombre es desagradable. A veces yo abro Facebook y ya casi no lo hago. A veces me ponía a ver el perfil de los hermanos y me encontraba con unas cosas. Dije: no lo vuelvo a hacer. Nosotros, hermanos, somos una fábrica de maldad. Éramos. Ahora en Cristo hay otra realidad. Amén. Pero todos nos descarriamos. O tú no. Tú eras bueno. Caí. Quería presentarse delante de Dios por su justicia. Y mira lo que dice: cada cual se apartó por su camino. Aún el hombre que dice que es bueno, ¿qué hace? A mí no me importa lo que hizo Jesús en la cruz ni que Él haya muerto por mí. Yo vivo mi vida y hago lo que se me da la gana. ¿Qué le está haciendo a Dios? Dándole la espalda en su bondad. ¿Qué cosa, no? Y dice: mas Jehová, fue una obra de Dios mismo, hermano, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y no fue fácil, mire: angustiado Él y afligido. Mira esta frase: no abrió su boca. La hermana Vilma de Sousa, que fue una bruja en Brasil tremenda, cuando se convirtió, el Señor le permitió tener una visión de la cruz de Cristo. Y ella veía cómo los soldados lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban, y ella le gritaba: ¿por qué no los insultas? ¿Por qué no te quejas? ¿Por qué? Y decía el Señor: es que por el pecado no hay ninguna defensa. Era lo que merecía el pecado, la muerte.
y no abrió su boca. Como una oveja fue llevada al matadero. Cristo no gritó, Cristo no insultó, Cristo no se quejó. ¿Por qué? Porque Él sabía que su muerte iba a traer la más grande bendición a nuestra vida. ¿Cuál? El perdón de nuestros pecados. ¿Con qué hubieras podido pagar tú por tus pecados? Si Cristo no hubiera muerto, ¿dónde estaríamos, hermano? ¿Cuál sería nuestro destino? Mira lo que sigue diciendo el profeta. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, para que cuando haya puesto su vida en expiación, ¿por qué? Por el pecado, verá el linaje. Ahí está el nuevo nacimiento, la provisión del Espíritu. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá, y él dijo, voy a ver que el fruto de la aflicción de su alma, y quedará que satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y mira esta frase, que es el aspecto del nuevo pacto. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué es eso? Perdón, hermano. Perdón de pecados. Esa fue la gran provisión, una de las grandes provisiones que Cristo tuvo por ti y por mí en la cruz. Vamos a verlo ahora en un aspecto muy práctico en el ministerio del Señor. Ahí en Lucas. Mira esto, cuánta paz puede traer al hombre, cuánta libertad, cuánto consuelo, que después de hacer lo que éramos ahora, el Señor nos ha perdonado. ¿A ti no te trae paz eso? ¡Ay, qué precioso, hermanos! No lo merecíamos y el Señor fue por nosotros a la cruz. Lucas capítulo 7. Por eso era necesario que Cristo muriera. Ahora vamos a ver una situación en el ministerio del Señor que representa ya no el ambiente espiritual del Señor mismo, Satanás mismo y Josué, sino ahora en el ambiente práctico. Ahora en el ambiente práctico vamos a ver al Señor, cual ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, al hombre pecador, cual mujer que va a aparecer acá, y a Satanás acusando. Pero mira que ya no es Satanás acusando. ¿Quién es? Un religioso. Qué cosas, ¿no? A veces los hombres en su propia justicia se vuelven instrumentos del mismo acusador. Decía el hermano Rick Joyner en un folleto que se llama Los dos ministerios. Él hablaba de esto. Cuando tú te acercas al trono del Señor, puedes llegar a hacer dos servicios. Uno como el del Señor, a interceder por los demás. Otro como Satanás, a acusar. Generalmente la mayoría de los hombres que son religiosos, que establecen su propia justicia, son ¿qué? Acusadores. Yo no soy como aquel y como aquel y como aquel. Vamos a leerlo, hermano. Pero gracias al Señor tenemos que la misma palabra de nuestro Señor. Una vez una hermana me dijo, es que yo no puedo creer que la salvación sea eterna, que el perdón sea eterno. Le dije, ¿por qué no lo crees? Porque un día el pastor me dijo que no. Y le dije, ¿cuántos versículos de la Escritura usó tu pastor para mostrártelo? ¿Cuántas enseñanzas o serie de enseñanzas hizo tu pastor discipulándote para mostrar que la salvación se pierde? No, pues estaba hablando de otra cosa y por ahí le salió el comentario que la salvación se pierde.
que la mayoría de los cristianos no tienen una fe verdadera. ¿Por dónde viene la fe, hermanos? Por el oír. ¿Y qué? La palabra de Dios. Por eso cogemos versículo tras versículo tras versículo y profundizamos. ¿Para qué? Para tener una fe genuina. ¿Ven? No se dejen engañar. ¿Qué días escuché un pastor decir esto? Cogió un versículo, lo quitó todo el contexto, lo arrancó de la Biblia, de lo que venía antes, de lo que venía después, y sacó la prédica. El versículo era aquel pasaje que dice que el hombre será juzgado por todo lo que dice, ¿sí? Entonces él decía, el poder de la vida está en el hablar. Tú por tu hablar vas a ser justificado y por tu hablar vas a ser condenado. Y eso lo dice la palabra. Él comenzó a hablar de pura metafísica, pero lo que no hizo fue mirar los versículos anteriores. ¿Qué eran los versículos anteriores? La obra del Espíritu Santo. Hay un pecado que no va a ser perdonado. ¿Cuál? Cuando tú hablas en contra del Espíritu. El Señor no estaba hablando de que si tú confiesas que vas a tener un carro, lo vas a tener. El Señor estaba hablando de cómo tú respondes cuando el Señor te está llamando por el Espíritu Santo. Lo que leíamos hace 8 días, si tú recibes el Espíritu de gracia, ¿por qué? O pisoteas la sangre del Señor. Entonces leemos los pasajes con el contexto, con la suma de la palabra, y le sacamos el verdadero ¿qué? Significado de las Escrituras. Lucas 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado de casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad. Ya no más el hecho de que fuera una mujer era indignante para el religioso. El religioso de la época oraba: Señor, te doy gracias porque no soy un gentil, porque no soy un samaritano, porque no soy mujer, decía. Porque para el judío lo peor que le hubiera podido ser era ser mujer o tener una hija. Era desagradable. Aún tú vas al mundo musulmán y las visten de aquí hasta aquí, solo dejan ver los ojos. En el mundo religioso antiguo y hoy en unas religiones, la mujer es símbolo de pecado, de lujuria, bueno, de muchas cosas. Entonces, nomás que llegara una mujer y se sentara a los pies del Señor era abominable, porque esa expresión sentarse a los pies de una persona hablaba del maestro y sus discípulos. ¿Se acuerdan de la frase que usa Pablo? Y yo enseñaba a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo era discípulo de Gamaliel. Los rabinos tenían discípulos hombres y no mujeres. Por eso es tan importante esa frase que Pablo dice: en Cristo Jesús ya no hay varón ni hembra. Para Dios todos son ¿qué? Iguales. Para nuestro contexto, nuestra cultura es un poco más equitativa. Para los judíos esa era una frase terrible. Mira lo que sigue diciendo. Pero esta mujer no era cualquier mujer, no era una mujer piadosa. ¿Era qué? Era pecadora. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Imagínate esta mujer. Tú vives en un barrio o en un pueblo chiquito, infierno grande. Entonces se sabe todas las cosas. Entonces tú sabes, la vecina tenía este esposo, dejó al esposo y se fue con este otro y se fue con este otro, y le conocía a todo el mundo la historia de esta mujer, tanto que todos sabían que era ¿qué? Una pecadora. Todos lo sabían, nadie se le acercaba. Sabían que la clase de vida era un pecado bochornoso, porque hay pecados que tú escondes, ¿cierto? Que tú haces en lo oculto. Nadie se ve y tú sales caminando. Este hombre es bueno. Bueno, ¿qué hace a solas cuando está frente al televisor? Frente al internet. Es bueno. Destápale lo que hay por dentro. No es tan bueno. Pero hay pecados que son bochornosos, tanto que todo el mundo sabe que es pecadora. Mira lo que sigue diciendo. Y dice, estamos en el 37, que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, lloraba.
comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mira qué escena tan preciosa. Hoy en día nosotros cambiamos el evangelio, es totalmente diferente. Para nosotros hoy en día un mover del espíritu es ver a 200 gatos saltando y brincando, saltando y brincando, saltando y brincando, y que la alabanza y la batería y todos están saltando y brincando. Una vez el hermano Paul Washer lo invitaron a predicar a un evento de jóvenes así, y se paró delante y dijo: no vi a nadie llorando, no vi a nadie pidiendo, aquí no está Dios de mí. Porque un mover genuino del Espíritu es cuando las personas comienzan a hacer lo que hacían en los tiempos de Juan el Bautista. Comenzaban a confesar sus pecados. Hoy tú dices: oh, el Señor, avivamiento, avivamiento. ¿Qué hizo el Señor? Ay, el Señor me sanó de esto. Gloria a Dios, avivamiento. ¿Qué te hizo el Señor? El Señor me dio una casa, me dio un carro. Porque nunca pasa alguien a decir: hermanos, hice esto y el Señor me perdonó. Esos no son avivamientos, no se dejen engañar, hermanos. Avivamiento cuando tú comienzas a predicar y las personas comienzan a llorar y a arrepentirse y a caer a los pies de Jesús. Eso sí es un avivamiento. Dios ha hecho algo en el corazón de las personas. ¿Y saben qué dice? Hay una fiesta en los cielos. ¿Cuándo? Cuando estamos gritando y saltando, no. Cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador llega y dice como aquel hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí sí hay algo genuino del Espíritu. Pero 200 gatos saltando que ni siquiera entienden lo que están escuchando. Eso no es de Dios, hermano. No se dejen engañar. Hoy multitudes de cristianos están siendo engañados. ¿Por qué? Porque no conocen. No conocen lo que dice la Escritura. Que para ellos lo importante es el show y el espectáculo. Y la palabra le dedican 20, 30 minutos. Y el predicador pasa, lee un versículo y comienza a contar chistes. Aunque hay hombres serios, gracias al Señor, yo he visto estos días predicadores, pero hombres de verdad del Señor, pero escasean. Dice, entonces mira a esta mujer quebrantada, llorando detrás del Señor. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, se volvió ¿qué? Acusador. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Será que él no era pecador? Está igual que el otro fariseo orando: Señor, te doy gracias que no soy como ese hombre, el publicano. No, él era otro tipo de hombre. El Señor decía: yo vengo a sanar ¿a quién? A los enfermos. Y dice: todo árbol malo da mal fruto. Y solo hay una clase de hombres, los hijos de Adán. ¿Y todos son qué? Malos. No hay un hombre mejor ni uno. El único hombre que no pecó, que ha pisado la historia de la tierra, ¿quién fue? Jesucristo. Moisés fue un iracundo y el Señor no lo dejó entrar a la tierra prometida. David fue un adúltero, ¿sí? Los profetas se quejaban, murmuraban. El único puro y santo, perfecto, sin mancha, ¿quién era? Nuestro Señor Jesús. Pero este fariseo se creía mejor que la mujer. Mira lo que decía. Entonces, pero el Señor conocía el corazón del fariseo y le iba a tocar directamente ¿qué? La conciencia del fariseo. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Antes de seguir, quiero que leamos un pasaje en Juan, hermanos, para ver cómo el Señor a veces toca la conciencia de los religiosos. Ahí más adelante, el evangelio que sigue, Juan capítulo 8, creo, o 8, sí. Mira esta situación, ahorita volvemos a la que estamos leyendo. Mira esta situación. En el 8,
3, 2, 3. Estaba enseñando el Señor y dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Mira lo curioso, si fue sorprendida en el acto, ¿por qué no trajeron al hombre? Porque hasta de pronto era de ellos. Hasta de pronto era de ellos. ¿Por qué solo trajeron a la mujer? ¿Sí? Ahí por eso les digo que la mujer en la época era ¿qué? Menospreciada. Y mira lo que sucedió. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La ley solo no mandaba apedrear a la mujer, también mandaba apedrear ¿a quién? Al hombre. Y no solo al hombre. La ley, ¿sabes qué decía la ley? Si tu hijo es un borracho, si tu hijo es irresponsable, si tú lo corriges, si tu hijo no se endereza y es un problema para ti, tráelo delante de los ancianos y apedréenlo. Porque no traían a sus hijos. Es que el religioso ¿qué? Aplica la ley solo a lo que le conviene. Así son los legalistas hoy en día. La mujer tiene que irse con el pantalón hasta acá. Tienes que guardar el sábado. ¿Y por qué si lo manda a guardar el sábado? ¿Por qué no le manda a guardar toda la ley? No debería ser así. El Señor dijo el que guarde todos estos mandamientos. Pero no, ellos escogían solo los que les convenía. Y mira lo que sigue diciendo. Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Mira lo que les dijo el Señor: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, mira qué hace la palabra del Señor: le despierta la conciencia a los hombres, acusados por su conciencia, comenzaron a darse cuenta que ellos no eran ¿qué? Mejores que ellos. ¿Sí? A veces el Señor habla al mismo religioso para que se dé cuenta de su pecado, lo que veníamos diciendo. Entonces mira lo que pasó. Entonces salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Qué cosas, ¿no? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Por qué no le dice el Señor: yo sí te puedo condenar? Porque Él no venía a juzgar, sino a ¿qué? A salvar, a perdonar. Vete. Y eso no es excusa para pecar. La salvación no es una excusa para pecar. Vete y no peques más. Volvamos al pasaje, hermanos. Estamos en el 7:40. Respondiendo Jesús. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él, quién sabe qué se esperaba que el Señor le iba a decir. Le dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar. Mira el corazón de Dios. ¿Qué hizo el Señor con todos? Perdonó a todos, a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Hoy los pastores dicen: yo no le puedo decir a mis ovejas que son salvas, que han sido perdonadas, porque o si no se van a pecar. Mentira. Mentira. Cuando tú le predicas a una persona que ha sido perdonada por el amor de Dios, ese perdón trae una reacción en el creyente. ¿Qué? Ama más.
Porque ya Dios no quiere que el hombre lo siga por leyes, sino que lo siga por ¿qué? Por un amor producido ¿dónde? En la cruz de Cristo. Por eso Pablo decía estas frases, hermano. Dice, por lo cual, no me acuerdo exactamente cómo dice, yo ya no vivo para mí, sino para aquel que murió porque el amor de Dios me constriñe pensando esto. O sea, el amor que él vio en la cruz lo llevó a ¿qué? A tomar una decisión. Ya no vivir para él, sino para ¿quién? Para aquel que murió. Entonces, la salvación y la seguridad del perdón de nuestros pecados produce en el creyente ¿qué? Amor. No rebeldía. Y si alguna persona llega y dice, porque tenemos el osado, que era el caso, pues si Cristo murió por mis pecados, yo me voy a pecar. Eso es problema de él. Nuestra obligación es predicar el evangelio. ¿No cree? ¿Será que yo tengo que cambiar mi evangelio porque una persona no lo va a obedecer? Dígame, hermano, porque ese es el discurso del enemigo. Hoy los cristianos creen que es más piadoso dudar de lo que dicen las escrituras que confiar en ellas. ¿Sí me estoy haciendo entender? No, pues que la salvación la tengan por obras, es mejor, así se esfuerzan. Que están enviando a las personas a hacer las escrituras al lado y poner sus obras. ¿No es así, hermanos? Seguimos y dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente a su juzgar. Si ustedes miran, hermanos, la mayoría de hombres piadosos, usados por Dios en la historia de la humanidad, han sido grandes pecadores. Cuando vino la salvación, el ver que Dios los había amado con tanta inmundicia, hizo de estos hombres que consagrados, amorosos, dedicados. ¿No? Y mira lo que sigue diciendo. Y vuelto a la mujer dijo, ¿por qué le estaba diciendo esto? Por la mujer. Pienso que, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, porque era una costumbre lavar los pies a la entrada de la casa. ¿Qué más? Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Mas no me diste beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, mira cómo le dice, así como el Señor le dijo frente a Satanás a Josué, tus pecados te son perdonados. Ahora el Señor no lo dice, así al religioso no le guste. Y dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados que les son perdonados, porque amó mucho. Pero ¿por qué amó mucho? Porque se le perdonó ¿qué? Mucho. Mas a quien al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo lo mismo que el Señor le dijo a Josué, lo mismo que el Señor mandó a predicar, lo mismo que yo quiero que ustedes guarden hoy en sus corazones. Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? No sabían que era aquel renuevo prometido que iba a quitar el pecado del mundo. ¿Cuándo? En un solo día. Pero él dijo a la mujer, mira esta frase tan preciosa, tu fe, o sea, ella creyó, te ha salvado, ve en paz. ¡Qué frases!, ¿no? Terminamos, hermano. Romanos capítulo 8. ¿Ya están cansados? Nosotros llevamos hora y media. Ya vamos a terminar. Estos pasajes de Pablo los leemos muchas veces
sin entender lo que Pablo estaba diciendo. Mira lo que Pablo estaba diciendo. Romanos 8:28. Aquí Pablo nos resume toda la obra de Dios y lo que Cristo obtuvo a través de su muerte. Hoy apenas hablamos del aspecto de la sangre del perdón de los pecados, pero la herencia que Cristo te ha dado, hermano, es mucho más grande. Amén. Mucho más preciosa, mucho más profunda. Hasta ahora estamos tomando unos apartes. Qué cosas, ¿no? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? A los que más se le perdonó. ¿Sí ve cómo la palabra cuadra preciosamente? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo los llamó? A través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? No creas experiencia. Yo le digo a los hermanos, que vi un testimonio en internet, como decía, no, que yo una vez estaba ahí caminando y vino algo, una fuerza sobrecogedora y me llenó y eso sentí fuego y hablé. No creas en esos testimonios. La fe viene por el oír la palabra. Dice Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Yo digo, a mí me dicen, hace como unos años, estaba en un parque tocando guitarra, se me acercaron dos muchachas. Ay, ¿qué canta? Yo, no, yo soy cristiano. Yo también, sí, cuéntame. No, pues imagínate, era cristiano. Ya no, fui cristiano. Y yo, ¿y cómo llegaste al camino del Señor? No, pues imagínate que yo fui a una denominación y tú hubieras visto el muchacho de alabanza. El muchacho me gustó tanto que comencé a ir a las reuniones. Y yo era la que dirigía el grupo de danza y todo. ¿Y qué pasó? No, pues un día el muchacho me hizo un desplante y no volví. Van a congregaciones, dicen ser cristianos, pero no han llegado por el Evangelio. Llegan con otras intenciones. Por eso yo ya no le creo a todo el que me dice que es cristiano. Le pregunto, bueno, ¿cómo conoces al Señor? Ahí no conviene. ¿Por qué? Porque lo que está lleno el corazón habla la boca. Hoy ser cristiano está de moda, hermanos. ¿No sabía? Está con camiseta de cristianos. Pero no es real muchas veces. No es real. Entonces, son llamados porque a los que antes conoció, o sea, eso que iban a ser llamados, Dios eternamente ya sabía quiénes eran. Y como Él ya sabía que ellos iban a creer en el Evangelio, ¿qué hace? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del Evangelio, que tú creas y pongas los pies seguros en Cristo, y ahora Dios va a hacer una obra en ti, conformarte a Cristo. ¿Sí? Ese es el fin. Esa es la sobreedificación en nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cómo? A través de la predicación. Y a los que llamó, ¿qué les hizo? A estos también. Como le dijo a Josué, Josué, quítele las vestiduras viles, tu pecado es perdonado. Yo te he llamado, y en mi Hijo, ¿qué? Te perdono, te declaro justo. Y mira, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. El Señor vino a llevar muchos hijos a la gloria, eternidad. Hoy esa palabra se ha olvidado en el cristianismo de hoy en día, hermano. Hoy el cristianismo es, ven a Cristo y ten todo lo que tu alma adúltera desea tener aquí en la tierra. El Señor no veía eso. El Señor, ¿qué veía? La gloria eterna. ¿No? Qué diferencia, ¿no? ¿No les parece? Yo lo digo porque yo sé que muchas personas van a escuchar y van a ver los videos. Tal vez usted no necesita escuchar esto, pero lo decimos porque tenemos un público bastante amplio en internet, ¿eh? Entonces, sean de pacientes y repito varias cosas que tal vez no sean necesarias para nosotros, pero hay otros que escuchan. Amén. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Mira estas frases de Pablo. Si Dios me llamó, si Dios me justificó, si Dios tiene preparada la gloria para mí,
¿Qué voy a decir? Si Dios es por nosotros. ¿Eso qué es? Propiciación. Dios a favor del hombre. Miren, hermanos, guarda estas palabras. ¿Quién contra nosotros? Pero ahí no está hablando del ladrón, ahí no está hablando de algo más, de un acusador en los cielos, ¿sí? De un acusador religioso. Mire lo que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, no? Todas las cosas, o sea, todo lo que tú necesitas cuando llega Cristo, hay una provisión abundante. ¿Quién, mirad lo que dice Pablo, acusará a los escogidos de Dios? Mira esta frase: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el de Dios, el que también intercede por nosotros. Y al final, en el versículo 39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Entonces, el primer aspecto de la sangre, hermanos, el perdón de nuestros pecados. ¿Quién nos va a acusar? Si es que Dios mismo te justificó. ¿Quién te va a condenar? Si Cristo murió. Y no solo murió, resucitó. Amén. Y prometió el Espíritu. Otro aspecto que vamos a ver. Entonces, hermanos, creo que por las Escrituras podemos venir como con plena certidumbre, confiando que realmente el nuevo pacto hoy en día es la base de nuestra fe. Cristo llevó nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Preciosa provisión. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu evangelio, porque realmente tu evangelio son buenas noticias, Señor. Buenas noticias para el pecador, buenas noticias para aquel que había desparramado y hecho con su vida tanto daño en contra de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos vuelves a recordar por tu palabra, Señor, aquello que obtuviste por nosotros, aquello que ninguno de nosotros hubiera podido obtener, Señor, por nuestro esfuerzo. Solo tu gracia, solo tu amor, solo lo que tú hiciste en la cruz es seguro para nosotros. Nosotros no somos confiables, pero aquí tú no pusiste nuestro pie en el resbaladero, tú pusiste nuestros pies en la roca eterna de la salvación, que es tu Hijo crucificado por amor a nosotros, perdonando y llevando nuestros pecados. No decimos como los religiosos: ¿quién es este para perdonar? Sino decimos: gracias, Señor, porque tú, siendo Dios, por amor moriste para limpiarnos de nuestra inmundicia. Bendito es tu nombre, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te rogamos que tú nos dirijas por tu palabra, Señor, que pongas en nosotros un buen fundamento, Señor, para que podamos ser fieles y ser útiles en tus manos, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.